Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un cordial saludo, apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Un saludo repleto de esperanza, de cariño, de gratitud. Gracias por esta oportunidad de compartir a través de este espacio estos temas tan interesantes que permiten que avancemos no solamente en lo espiritual, sino en lo humano. También este es un espacio de formación. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo desde Caracas, Venezuela. Agradezco también a los padres agustinos por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por su sintonía. Les dejo la línea abierta del canal de YouTube para que en el curso de este conversatorio puedan dejar sus comentarios, sus preguntas y gustosamente en la medida de nuestras posibilidades podemos ir respondiendo. Hoy he decidido titular este programa La fe no es ciega y realmente me parece una aproximación muy interesante porque he escuchado con frecuencia esta afirmación y yo creo que tenemos que descubrir pues que Dios nos va hablando también a través de nuestra inteligencia y que esa fe sin duda no es ciega, porque el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender los misterios de Dios pues en el marco de nuestros acontecimientos cotidianos. Y esto lo vamos a ir sustentando bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente, para que podamos entonces entender por qué la fe no es ciega. Si nosotros viviéramos una fe ciega, entonces fuésemos personas que creemos en cualquier cosa que se nos diga o que se nos dice, o simplemente estaríamos invalidando nuestra inteligencia y nuestra parte humana. Y Dios contempla nuestra humanidad de una manera muy especial. El Dios que se hace hombre en Cristo contempla nuestra humanidad, tanto así que Él se entrega y entrega su vida por nosotros, porque sabe, porque tiene conciencia de que somos frágiles, de que somos débiles, pero también tiene conciencia de que en libertad nosotros ponemos toda nuestra voluntad para decir sí, y también desde ese sí vamos entonces comprendiendo todo lo que se nos ha revelado. Por lo tanto, la fe no es ciega. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué entonces aparece reseñado en el Evangelio que Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto? Es verdad, dichosos los que creen sin haber visto. Pero en ningún momento Jesús condenó aquí o descalificó a aquellas personas que no creemos sin haber visto. Y por eso es que Jesús se le muestra a Santo Tomás. Y él le pide
esa muestra, esa comprobación de que es Él realmente. Y entonces, pues Jesús se manifiesta y Santo Tomás, pues, responde y cree: Señor mío y Dios mío. Entonces, en estas cuestiones nosotros tenemos que también ser muy maduros, porque muchas veces se nos dice, no, hay que creer ciegamente. Y entonces, todo esto cuando lo sacamos de contexto, pues puede traernos serios problemas. Y pongo un ejemplo: si hay una persona que esté en algún momento pasando por una enfermedad terminal, pongo un ejemplo, está en una enfermedad terminal y bueno, está en el curso finalizando su vida y ya pues le queda poco tiempo desde el punto de vista biológico. O otro ejemplo, una persona tiene alguna desaveniencia de salud y debe acudir al médico por alguna razón en específico, y entonces la fe, entonces alguien le puede decir: no, no vayas al médico porque tú te vas a curar en el nombre de Jesús. Y la fe es ciega, cree ciegamente. Entonces esa persona no va al médico y a lo mejor tiene una patología coronaria o tiene algo en el corazón y la persona no va al médico y esa persona puede morir, ¿ok? Por no acudir a la ciencia, porque Dios dispone de los medios humanos para que también nosotros pues nos curemos, y todas estas cosas nosotros tenemos que verlas con mucha madurez. Pero en este punto, en cuanto a la fe, si es ciega o no, pues vamos a ir explicándolo ciertamente en el curso de este conversatorio. Hay un hecho en el libro de Reyes. A mí me gusta mucho el profeta Elías, porque realmente este profeta, ya desde el Antiguo Testamento nosotros comenzamos a comprender pues el proceso de la venida de Dios al mundo, ¿no? Y la historia del Antiguo Testamento es riquísima. A veces es difícil de comprender, pero cuando nosotros nos sumergimos en esas lecturas, podemos sentirnos protagonistas ciertamente. Y aquí pues Elías buscaba esas manifestaciones estrepitosas, ¿no?, de Dios a través del fuego, a través de un terremoto, a través de cosas grandiosas. Y resulta que Dios no se la manifiesta de forma a través de un estruendo y a través de algo grandote, sino que Dios se manifiesta ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se le manifiesta a Dios al profeta Elías? A través de una suave brisa. Esto es bellísimo. Esto es espectacular. Recordemos que el Antiguo Testamento está lleno de historias en donde el pueblo sufría mucho. Iban madurando esa fe. Y de persecución en persecución, de poderío en poderío, pues se daban exilios. Y en esas situaciones, injusticias, matanzas, pues excesos, reinados, invasiones, privaciones. Y en medio de estas situaciones surgían profetas que iban hablando en nombre de Dios e iban acompañando las realidades, ¿no? Entonces este profeta Elías pues siente a Dios y descubre su misión a través de una suave brisa. Y hay algo muy interesante. Si alguien recuerda cuál fue la misión que tuvo el profeta Elías, de instruir a un pueblo que estaba viviendo en una profunda idolatría. Y él hace algo muy interesante, porque él se dirige al Monte Carmelo con 400 hombres y les prueba pues que ese Dios Baal en el que ellos creían pues simplemente no se iba a manifestar, y él les muestra quién es el verdadero Dios. Y esto es muy interesante porque él luchó contra todas esas idolatrías que también pues se iban manifestando, esos falsos dioses que se iban manifestando en el marco de estas realidades pues tan crudas que la gente vivía.
y la gente buscaba respuestas espirituales y simplemente pues en ese momento el pueblo hebreo luchaba y avanzaba, pero eh, el pueblo de Israel buscó siempre pues esa verdad en Dios, ¿no? Y es una historia realmente muy rica, muy aleccionadora. Pero el punto es que en medio de esto, en medio de la misión que tuvo Elías, Dios se le presenta a él a través de esa suave brisa. Fue un hombre muy perseverante, fue un hombre muy obediente a la ley de Dios. Y esto me resulta muy particular porque hoy por hoy pues vemos a muchos católicos practicantes que o son profetas del desastre o simplemente anuncian pues eh, una realidad bíblica deformada, interpretada a su antojo o según su criterio y tantas cosas, ¿no? Y creemos que Dios se manifiesta así, bueno, en las cosas que suenen, en la bulla, o en las catástrofes. En medio de las catástrofes, Dios nos va rescatando y Dios va enraizando nuestra misión y nos va mostrando el camino, tal como lo hizo en aquel momento. Es el mismo Dios y es esa misma fe que se va madurando paso a paso. Pero yo me pregunto hoy, entonces, ¿cómo es posible que podamos entonces pensar que la fe es ciega? Es decir, yo me vendo los ojos y yo voy a creer cualquier cosa que me vayan a decir, ¿no? Simplemente la fe necesita pues también esos sentidos, esa manifestación de una u otra manera. Y esto la Iglesia Católica lo va contemplando y lo va expresando pues muy bien. Dice eh, San Pablo en la carta a los en la carta a los Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y qué es lo que nosotros entonces esperamos en nuestra vida. Y para nosotros poder comprender, pues nosotros nos vamos a lo que ya se nos reveló, a ese Dios que se nos reveló en Cristo y que prometió quedarse con nosotros y que se hace pues fracción de pan. Y en esto la Iglesia también nos muestra esos signos visibles, muy bien estructurados para que nosotros podamos ir alimentando esa fe. La fe es una virtud teologal. Ya sabemos que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Y la fe es, pues, la virtud de las virtudes. Porque a través de la fe, nosotros podemos ir descubriendo ese misterio que se nos va revelando y Dios nos da justamente la capacidad de poder entender paso a paso a nuestro ritmo. Nos va hablando a cada uno de manera individual, ¿no? Y entonces esa fe, pues nosotros tenemos esa certeza, pero nosotros también vamos pues contemplando la historia, cómo Dios se reveló en la historia. En este sentido, pues bueno, volviendo acá, la iglesia contempla esos signos visibles. Nosotros tenemos, por ejemplo, los sacramentales y los sacramentos, ¿cierto? Los sacramentos son instituidos por Cristo. Ya sabemos cuáles son los sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal. Y a través de estos sacramentos, pues nosotros como signos visibles, nosotros podemos ir creciendo en la fe. Para el bautismo, pues el sacerdote contempla, pues en nombre de Cristo hay un ritual, ¿ok?
según el ritual romano, y el bautismo, pues, instituido por Cristo, nos introduce a esa realidad mística de Jesús, ¿cierto? A esa realidad mística de su cuerpo, de su sangre. Entramos a formar parte de esa verdad, de ese pedacito de Dios. A través del bautismo, pues nosotros nos incorporamos al catolicismo en lo que Cristo representa. Y entonces aquí pues vemos que hay en los sacramentos, también en la confesión, pues son maneras visibles, humanas, desde el punto de vista humano, no es algo ciego. Y esto es una manera pues muy didáctica de expresarlo. Y también están los sacramentales, que los sacramentales no han sido instituidos por Cristo, pero han sido instituidos por la Iglesia y que simplemente cumplen esa función de producir un bien espiritual en nosotros. Entonces está pues está el agua bendita, que es un sacramental y que simplemente el agua bendita no actúa por magia, como muchas veces se cree o se quiere mal utilizar. Simplemente a través del agua bendita, que es un sacramental, pues nosotros recordamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Recordamos que somos cristianos. Enraizamos nuestra realidad. Y así, pues, de esta forma, se plantean estos signos visibles. Podemos también hablar de ese milagro en las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Y eso nos lo cuenta nuestro amigo San Juan. Pues por mediación de la Virgen María, el agua se convierte en vino. Fue algo visible, fue algo tangible, fue algo que se pudo ver, no fue algo ciego. Es decir, Dios, atento a nuestras necesidades humanas, pues permitió que ese milagro ocurriera, y esto forma parte del canon. Pues en nuestras vidas, ¿cuántas veces nosotros podemos presenciar esas transformaciones? Porque esto lo que ilustra es una gran transformación, una gran manifestación de Dios. El agua transformada en vino, en una boda. Pues bueno, en ese curso, en el curso de nuestra vida, cómo nosotros podemos identificar también esas transformaciones. Por ejemplo, eso es un signo visible que puede alimentar nuestra fe. Los mismos procesos de conversión en la gente, esas transformaciones tan tangibles, cuando la persona se acerca a Dios. Recordemos cuando Dios nos habla del trigo y la cizaña, por ejemplo, y que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Y por qué el trigo y la cizaña crecen juntos? Porque hay que simplemente, la cizaña forma parte de nuestra vida. Existe el trigo, existe la cizaña. Hay que ver cuál es la cizaña en nuestra vida, pero hay que dar esa oportunidad a esa cizaña de que se transforme. Porque somos seres libres. Pues en esa transformación, pues ocurre un signo visible que es un signo visible, esa transformación que hace posible ese enraizamiento de la fe, ese crecimiento en la fe. Entonces, para todo esto, es importante que nosotros estemos muy atentos a la forma como Dios se va manifestando paso a paso en nuestras vidas, porque justamente Dios no nos quiere ciegos. El enemigo del mundo, más bien, nos seduce para que creamos en otras cosas ciegamente, nos enceguece. Es al revés. La fe no es ciega, la fe es luz. La fe contempla ver procesos, transformaciones, actuaciones de Dios en la historia, en nuestra propia historia personal, familiar, comunitaria. Nada de ceguera, todo lo contrario. Quien nos induce a una fe ciega y quien nos lleva de una forma muy seductora
a creer en cualquier cosa que se nos diga es el enemigo del mundo. El mal, que quiere enceguecernos y apartarnos de la verdad de Dios. Que quiere enceguecernos para que no podamos comprender las cosas de Dios. Y cómo Él puede manifestarse en medio de realidades que a veces son dolorosas, que a veces no comprendemos, pero ahí está, en el tiempo, porque el sufrimiento humano es un gran misterio. No estamos exentos del sufrimiento. Todos los seres humanos vamos a sufrir, pero también nos vamos a alegrar. Alegrar en esa presencia, en ese avance, en ese enriquecimiento, en esa lucha. Y esa no es una lucha ciega. Nuestra vida tiene un propósito, nuestro paso por el mundo tiene un propósito. Y por eso tenemos que ver. Yo realmente me asombro mucho cuando escucho esas cosas, porque a veces ciertamente malinterpretamos la verdad de Dios. Y hay algo muy importante. Y eso pues en un tiempo fue una herejía, cuando muy combatida, ¿no? Cuando se discutía esa naturaleza humana de Dios y se dejaba nada más la figura de Dios como una divinidad. Jesús fue humano y divino. Jesús tuvo que hacerse humano para poder comprender nuestra humanidad. Y en esa humanidad, pues Él contempla entonces todo lo que tiene que ver con nuestra carne. Y eso no va con ceguera. Y esto es importante que se vaya comprendiendo de una forma, pues, muy madura. Sí, muy madura. Ciertamente sí. Porque a veces es delicado que nosotros nos lancemos, pues, al agua ciegamente. Y las decisiones en nuestras vidas también forman parte de la presencia de Dios, y las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas pues requieren de una buena luz, de un buen entendimiento, de un buen discernimiento. Y Dios se va, repito, manifestando paso a paso en cada una de nuestras realidades. Yo quisiera también a través de este espacio compartir algunos testimonios que podrían documentar pues este título que decidí darle a este programa, La Fe no es ciega, para que veamos de qué manera Dios se va manifestando. Cuando nosotros observamos las vidas de los santos y beatos, que han sido personas de carne y hueso como ustedes y como yo, y que no es que están allí montados en un pedestal o en una estampa haciendo favores, sino que han sido seres humanos que han vivido un proceso de transformación, un encuentro que luego se convierte en querigma, en anuncio. Por ejemplo, San José María Escrivá de Balaguer, el santo de la vida cotidiana, a sus 16 años estaba caminando y vio sobre la nieve unas huellas descalzas. Ese es un testimonio muy bonito, muy humano. Una persona descalza, y él sintió en su corazón un arrebato, sintió esa virtud teologal de la caridad, pues la vivió a flor de piel, y eso fue su llamado. Fue así como esa suave brisa de la que les hablaba en el profeta Elías, pues eso mismo le pasó a San José María, y él sintió pues a través de esas huellas que él tenía en su vida a sus 16 añitos una misión. Pues ahí Dios se manifestó con un signo. Él tuvo que ver esa huella, fue un signo visible, no fue nada ciego. Él sintió adentro pues un gozo, un llamado, algo que con palabras no se puede expresar, pero necesitó ver esa huella. No hubo ningún tipo de ceguera aquí, fue algo real, fue algo humano que se sintió, que se experimentó. Y así pues entonces cuando nosotros estudiamos la vida de nuestros santos y beatos, ellos van también documentando con sus vidas todo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando una persona
es candidata a la santidad, ya sabemos que el Dicasterio para la Causa de los Santos evalúa no solamente las virtudes teologales y cardinales, cómo esa persona vivió las virtudes teologales y cardinales, fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, justicia y prudencia en su vida, sino que también se evalúa muy minuciosamente un presunto milagro gracias a la intercesión de esa persona que ya partió de la tierra, pero que dejó, que vivió eh, virtuosamente. Y la iglesia en eso es muy meticulosa. Se reconoce, mira, esta persona realmente sí. Fue una persona de fe, fue una persona que vivió la caridad en su máxima expresión, fue una persona entregada a Dios. Hay muchos laicos, ¿ah? Muchos laicos en su cotidianidad que son candidatos ahora a la santidad. Entonces, ese milagro necesita ser comprobado. Eso pasa por y es importante. Y a veces hay personas, científicos ateos, que dan testimonio de que realmente fue algo sobrenatural y que la ciencia no, pues, no pudo, no puede validar pues, ese proceso de sanación y que realmente sí hubo una intervención divina. Entonces, aquí sabemos que nuestros santos y beatos son intercesores. Quien obra el milagro es Dios. Jesucristo vino al mundo sanando enfermos, ¿cierto? Entonces aquí este milagro es también un signo visible que aumenta la fe. Este testimonio, eh, esta documentación, es decir, tiene que probarse. Ciegamente la iglesia no va a decir, bueno, vamos a postular a esta persona porque es chévere. No, todo eso lleva un proceso, pero necesita ser comprobado, necesita documentación, necesita buscar expertos, necesita... Todo eso pues viene de una manera u otra a ilustrar lo que quiero transmitir a través de este programa. No nos sintamos mal cuando nosotros queremos buscar razones. Vamos a buscar los libros, vamos a buscar la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha ido creciendo, cómo nosotros podemos hacer entonces un método teológico próspero que pueda validar, que pueda encontrar, que pueda buscar. Esto es lo que se llama la teología fundamental, que busca pues dar razones de nuestra fe, desde las experiencias de vida, desde la historia, desde lo que se ha documentado, cómo yo puedo entonces contextualizarlo. Y es muy bonito. Bueno, está la Mariología, que realmente las manifestaciones de la Virgen María en el mundo han sido espectaculares y hay que ver cómo esto enriquece nuestra fe. La presencia de María en el mundo que nos lleva a Cristo, que nos lleva a ese encuentro, que nos lleva a la vida sacramental. Pues bueno, todas esas manifestaciones, Mariana, de una u otra manera, pues también son muy acompañadas por la iglesia y van llevando sus procesos. Cuando los pastorcitos de Fátima veían a María y tuvieron esa misión tan preciosa de invitarnos a descubrir pues el rezo del Santo Rosario. Ella nos invita a rezar el Santo Rosario, pues todo lo que significó el mensaje de Fátima también es un llamado a la conversión, también es un llamado a dejar, pues, ¿no? Que la cizaña tenga su espacio para darle la posibilidad de conversión, como sucede con cada uno de nosotros. Oh Jesús mío, esta oración que se dejó en Fátima, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Esa oración fue entregada por la Virgen María a los pastorcitos de Fátima, pero ellos tuvieron que ver, y luego esa manifestación del sol, tuvieron que ver. Y entonces, pues no siempre Dios se manifiesta con el sol dando vueltas, también Dios se manifiesta a través de una suave brisa. Por ejemplo, podemos ver a un niñito sonreír. Por ejemplo, podemos abrazar a nuestros hijos y sentir ese calor y esa presencia.
Por ejemplo, cuando una persona se arrepiente y pide perdón y dice, perdóname si te ofendí, si te hice sufrir. Ahí Dios se va manifestando y no es algo que es ciego, porque entonces si no, nos vamos directo al matadero. Como corderitos directo al matadero, cieguitos, sin ver, sin preguntar, sin buscar razones. No nos sintamos mal cuando por una u otra razón objetamos cualquier cosa. Y por eso es tan importante la formación. Lo primero que tenemos que tener en nuestras casas para que esa fe no sea ciega es el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica. Lo primero es la Biblia, ciertamente, pero luego el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está. Y aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, pues nosotros vamos aclarando muchas cosas, vamos leyendo, vamos profundizando, vamos descubriendo. Está muy bien leernos la vida de los santos y está muy bien documentarnos en alguna devoción desde el punto de vista histórico y creer pues lo que pasó, y está muy bien creer, porque claro que sí, Dios sigue obrando milagros, pero tenemos que conocer las raíces de nuestra fe, de dónde nosotros venimos. ¿Qué significa el bautismo, por ejemplo? ¿Qué significa el sacramento del matrimonio? ¿Qué significa cuando yo voy a comulgar? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué significa y qué hay en el sacramento de la confesión? Nada de eso va con ceguera, todo lo contrario, todo eso va muy bien documentado en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, porque el Espíritu Santo va suscitando esa apertura del entendimiento para que nosotros podamos comprender todo lo que ha sido revelado. Hay un documento que está en el Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, y habla de cómo Dios, documentado en las Sagradas Escrituras, se ha ido revelando en la historia. Y el punto máximo de esta revelación es Cristo, que fue el Concilio Vaticano II, pues fue una reunión de obispos convocada por San Juan XXIII, en donde ellos pues quisieron, pues un Concilio Vaticano II fue realmente una luz muy grande para la iglesia que hoy toma mucho vigor, porque tocó temas muy actuales. Por ejemplo, la evangelización a través de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación están llamados a hablar del esplendor de la verdad, hablar de la verdad, de moral. Pues también ahí todo eso fue recopilado en documentos, y uno de los documentos de lo que estoy hablando es este documento que habla sobre la divina revelación, cómo Dios se revela en el mundo. Y es muy lindo porque es muy entendible, Dei Verbum, y va hablando cómo Dios se fue manifestando desde aquella realidad del pueblo de Israel, que tiene su culmen en Cristo. Entonces todo eso pasa por un proceso de entendimiento, todo eso pasa, yo pues, puedo decir que hace 10 años a lo mejor pues no tenía, a lo mejor no comprendía las Sagradas Escrituras como puedo comprenderlas ahora. Y probablemente dentro de 10 años las voy a comprender mejor, pues eso nos pasa a todos, es un proceso, pero tenemos que dar el paso para poder comprender, para que esa fe ciertamente no sea ciega. Y Dios nos va llamando. Cuando nosotros le decimos el sí y abrimos el corazón, y bueno, comenzamos a ir a misa, comenzamos a buscarlo, comenzamos a darle sentido a muchas de nuestras cosas, Él se encarga de llevarnos de la mano, y el camino no es fácil, el camino no es abierto, es el caminito angosto, porque la cosa comienza a ponerse estrecha, comenzamos a dejar ciertas amistades, comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir, y esto no implica que vamos a aislarnos, todo lo contrario, hay que estar en el mundo, pero comenzamos a sentir contradicciones, incomprensiones, y todo eso pues pasa por un proceso que nos va haciendo ver, y mientras más vamos abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, pues más vamos profundizando en esas verdades de Dios.
Yo recuerdo que en mis inicios, y esto va mucho con esto de la fe no es ciega, eh, acudíamos a muchos lugares en donde, y no lo pongo en duda, realmente no lo pongo en duda, pero la fe no se puede quedar ahí. Pues muchos lugares, eso, pues, eso está contemplado, la Iglesia Católica no lo desestima, y creo que en una época fue más latente que en otra, donde había muchos lugares donde la Virgen María se comenzó a manifestar con escarchas. Y estaba pues la rosa mística y en la casa de la señora tal, y en casa de la señora tal, o la Virgen que emanó aceite, y me empezaban a llevar, y realmente sí, yo comencé a ver, y realmente ante mis ojos, pues veía cómo realmente se manifestaban esas escarchas en una imagen, pues eso quedó ahí. En un momento, yo sé que todo eso muchas veces ha sido documentado y validado y han llevado esas escarchas a los microscopios y bueno, sí, lo vi, pero nuestra fe no se puede documentar en esa manifestación. Nuestra fe va más allá. Nuestra fe se enraiza en la revelación, en lo que Dios nos reveló. Dios se fue manifestando poco a poco en un pueblo, en el pueblo de Israel, lleno de persecución, lleno de sufrimiento. A través de los profetas, Cristo se iba prefigurando y ocurrían diluvios y ocurrían catástrofes normales, naturales, y Dios iba protegiendo su pueblo y llegaban reyes e invadían. Y en medio de ese sufrimiento, pues Dios iba acompañando a su pueblo. Y ellos pues creían pues y el templo se destruía y se volvía a construir y se destruía y se volvía a construir. Y el imperio persa y el imperio y los babilónicos, y así, los babilónicos, los egipcios, los persas, y, y, y aquella gente sufrió mucho. Y en medio de toda esa historia llega Cristo y enseña e irrumpe y sacude a la humanidad. Y todavía hay personas que no lo reconocen. Entonces, nosotros comenzamos a ver, y es verdad, pero ahí es donde realmente nosotros podemos sustentar y validar nuestra fe, no es una mera manifestación, pero Dios también nos va llevando de la mano y permite que podamos observar esas cosas que van cursando con una sobrenaturalidad y que para poder llevarlas a la razón, pues nosotros tenemos que estudiar, documentarnos, bueno, qué dice la Biblia sobre las revelaciones privadas, sobre estas manifestaciones. La verdad es que cuando estamos frente a una imagen que emana escarchas y que aquellas escarchas se estudian y que bueno, y que no, y el resultado es que bueno, que no es una escarcha, que es una alga y bueno, aquellas cosas que a veces no podemos comprender, pues no podemos dejarlo ahí, porque muchas veces Dios no se manifiesta así, sino a través de una suave brisa en nuestra cotidianidad. No siempre vamos a ver esas escarchas en nuestras casas. No siempre el sol va a dar vueltas. La forma como Dios se manifiesta en nuestras vidas es un misterio realmente. Pero la manifestación real de Dios está en Cristo, en esa vida sacramental a la que se nos llama todos los días, en ese proceso de conversión, de transformación. Yo no me puedo quedar solamente en la manifestación sobrenatural, porque entonces voy a empezar a vivir una fe poco encarnada que se queda en la sobrenaturalidad. Y como la fe ciega, bueno, entonces yo creo ciegamente que yo me voy a curar de esta enfermedad y yo no voy a ir al médico porque yo creo ciegamente. Y yo les cuento que cuando yo fui llevada por ese proceso y comencé a ver en una situación de desaveniencia de salud, pues una señora muy de la iglesia me dijo, en un momento de desaveniencia de salud, como les dije, me dijo, tú estás curada en el nombre de Cristo. Ten fe ciega. Y por eso he recordado tanto esto. Si yo le hubiera hecho caso a esa señora y hubiera tenido una fe ciega, no voy al médico y me muero.
tenía que pasar por un quirófano, tenía que pasar por esa... Dios contempla también la ciencia. Entonces no podemos ser tan ciegos, porque en esas cegueras, el que nos tiene ciegos es el enemigo, que no nos permite ver la luz en la inteligencia, en el estudio, en el trabajo, en el progreso, en las superaciones. Realmente la vivencia de la fe en una devoción en particular, pues obligatoriamente nos lleva a los brazos de Cristo, nos lleva a la realidad de esta revelación de Dios revelado en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras transformaciones, en nuestros procesos humanos, en nuestra perseverancia, en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos con sentido. Hoy muchas familias venezolanas estamos pues viviendo un profundo luto, pero también se abren puertas de esperanza, un profundo luto porque hubo muchas vidas humanas que se perdieron, pues gente, montonones y montonones de personas que han perdido sus casas con este terremoto de gran magnitud. Y muchas personas en esa ceguera dicen, pues esto es un castigo de Dios. Señores, la tierra ha temblado desde el día 1. La tierra tiembla, pues hay diluvios. Entonces, eso se llama, o sea, existe lo que se llama el mal natural y existe lo que se llama el mal moral. Pero no me voy a extender por cuestiones de tiempo y tampoco me voy a ir de la temática, ¿no? Y el punto es que, bueno, esto forma parte del mal natural, pues que es un misterio también. Y los seres humanos, pues tenemos que estar preparados urbanísticamente, pues para ese tipo de catástrofes. Así como los países en donde hay tornados se preparan para los tornados. Son realidades humanas, pues la vida estamos de paso y la muerte es un misterio. Nosotros los católicos creemos en la esperanza de la resurrección, pero eso no es algo que se da así. No tenemos el cielo garantizado si nosotros no luchamos por el cielo en nuestro día a día, en nuestra realidad concreta de vida. Y ahí no podemos ir con ceguera. Entonces la gente habla de que es un castigo de Dios y aquí nosotros no podemos ser ciegos en este sentido. Dios no castiga. Dios es un Padre infinitamente amoroso que quiere nuestro bien y que nos llama a una fe madura en donde nosotros podamos también hacer frente a muchas de nuestras realidades humanas y alertar y vivir desde lo que se nos ha enseñado para poder trascender. No podemos vivir cieguitos entonces. Y por eso, cuando Jesús le devolvía la vista a los cieguitos, el ciego de Jericó, el ciego de Betsaida, hay que ver lo que significa eso. Ver. Uno de los cieguitos le costó un poquito más que el otro, pero eso tiene un mensaje muy profundo también. Y entonces, yo quiero con esto ilustrar, pues, y a modo muy testimonial, muy por encima, que nosotros tenemos que ir transitando hacia una fe más madura, que se vaya documentando, ¿no? Y esto no lo digo con ánimos de tener ningún tipo de diatriba, ni mucho menos, sino lo digo con toda responsabilidad porque pues yo también lo viví. A veces estamos en medio de una situación de sufrimiento y queremos ser ciegos. Y es verdad, Dios levantó el paralítico, devolvió la vista al ciego y resucitó a Lázaro. Y eso sigue sucediendo en nuestra historia. Pero también Dios se va manifestando a través de la ciencia, a través de nuestro progreso, a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, a través de estas realidades de apostolado que a veces cuesta mucho discernir. Y yo les confieso, me pregunto una y otra vez, bueno, Señor, dudamos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero esta puerta está abierta, ¿qué estoy haciendo yo allá? Estoy trabajando para ti, pues permíteme ver.
Permíteme ver estos frutos, permíteme ver en la gente, en las respuestas, en la humanidad. Y paso a paso lo va mostrando, porque no somos justificados por nuestras obras. Las obras son parte de lo que nosotros pues ofrecemos a Dios, pero eso no nos justifica. El hecho de que estemos hablando aquí o el hecho de que una persona pues vaya a misa todos los días, pues no le da el pasaporte al cielo. Es la coherencia de vida. Es una coherencia de vida cristiana en medio del contexto que le toca vivir. Y entonces ahí pues tampoco podemos ser ciegos. Y cuando Dios nos devuelve la vista y nosotros pues ya pasamos, tal cual comenzamos a ver por la vista y las manifestaciones y muchas cosas, pero cuando nos devuelve la vista de verdad y comenzamos a ver nuestra vida desde otra perspectiva y comenzamos a darle sentido a muchas de las cosas, incluso al sufrimiento, pues ya esa fe deja de ser ciega. Se alimenta, se ilumina, ve mucho más allá, discierne, sabe cuál es el camino, comprende, estudia, comprueba. Así que, bueno, yo para ir cerrando, de verdad quiero invitarlos a seguir madurando en esa fe, a seguir leyendo los signos de los tiempos que no pueden verse solamente, únicamente desde el punto de vista de la catástrofe, porque nos encanta la catástrofe. Y Dios está hablando, y el mundo se va a acabar, y un terremoto, y está lloviendo. No, eso ha existido siempre. Realmente, ¿cuáles son los signos de los tiempos hoy? ¿Cómo Dios se está manifestando hoy en medio de nuestra realidad? ¿A qué se nos invita hoy? Esto, por ejemplo, todas estas iniciativas de evangelización a través de estos medios digitales que tanto bien están haciendo. Esas transformaciones, esas renovaciones. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Desde una perspectiva que ilumina, que avanza y que da vida, que descubre el valor de la familia, de la mujer, del trabajo, del estudio. Tantas cosas que podríamos decir. Así que bueno, vamos cerrando entonces este espacio. La fe no es ciega, la fe ve con nuevos ojos que permiten también abrazar al que tenemos al lado y avivar la esperanza como virtud teologal. Gracias por su sintonía, gracias a los padres agustinos por esta oportunidad y será hasta nuestro próximo encuentro Teología al Día. Un fuerte abrazo. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te